Videoreseña de Tristán e Isolda. Presentan Shirel Domínguez y Shareni Alducin. Tristán e Isolda es una leyenda de la materia de Bretaña, incorporada al ciclo arturiano que cuenta la historia de amor entre un joven llamado Tristán y una princesa irlandesa llamada Isolda, popularmente conocida como la Blonda o la Bella, para distinguirla de otro personaje homónimo en el mismo relato, la de las manos blancas. La principal característica de la historia se basa en mostrar un idilio extraordinario que escapa de todas las normas y de los sentidos morales, centrando su atención en los sentimientos de los protagonistas. La trama está enraizada en tradiciones que probablemente se remontan a la época de la dominación vikinga de la isla de Irlanda en el siglo X, durante el siglo del Reino de Dublín, aunque incluye elementos procedentes probablemente de otros ámbitos culturales. El tema en la Edad Media. Se trata de una de las principales obras culturales de la Edad Media y el referente para la evolución cultural de la música del postromanticismo y otros movimientos culturales importantes del siglo XIX, así como la tendencia al gigantismo en una amplia variedad de artes en el siglo XX. Se escribió originalmente en francés y luego fue traducida al alemán por el poeta Godofredo de Estrasburgo. Posteriormente se tradujo también al inglés, así como al noruego. La obra alcanzó su pleno desarrollo artístico entre los anglo-normandos del siglo XII. De las distintas versiones escritas en el siglo XII destacan las de Beroul, Tomás de Bretaña y Eilhard von Olberg, siendo la versión del autor Godofredo de Estrasburgo una recopilación posterior de estas tres anteriores. De todas las versiones, la más afamada es la realizada por Godofredo, por su valor literario, misticismo y exaltación del amor humano, además de su descripción de la Gruta del Amor. De la obra original en francés solo se conservaban algunos fragmentos del siglo XII, pero unidos a las partes de la misma leyenda escritas por el poeta anglo-normando Tomás de Bretaña, sirvieron como principal fuente para la versión de Godofredo del siglo XIII. Es bien probable que la leyenda se forjase a través de tradiciones orales formadas en figuras tradicionales, mitos y folclore local combinado con mitos ancestrales, a las que se les añadió un toque dramático cuando fueron escritas. Parte de la historia. Es parte de la herencia difundida por el romanticismo del siglo XIX. Esta obra es tradición de origen celta con la literatura medieval francesa, debido a la conexión entre la corte de Enrique II de Inglaterra y Tomás de Bretaña. Algunos autores han sugerido que la composición de la obra, fechada en 1160, es creación de Leonor de Aquitania, reina consorte de Francia e Inglaterra. La versión de Beroul consiste en un romance en verso compuesto por 4000 octosílabos que narra distintos episodios de la leyenda de forma épica. Por su carácter lírico y con mayor cercanía a la poesía provenzal, se considera a la versión de Tomás más cortés y refinada, mientras que la de Beroul se considera y se centra más en cuestionar el lugar que el amor y el deseo ocupan en la sociedad. Finalmente terminó expandiéndose por toda Europa, dando lugar a distintas versiones de la misma historia. En Italia, en el siglo XIV, apareció la danza Lamento de Tristán, y en España, durante el reinado de los Reyes Católicos, donde se popularizó en la corte a modo de romancero castellano. Posteriormente, y en el siglo XX, fue recopilada en una obra de romances españoles llamada Flor Nueva de Romances Viejos, por el erudito medievalista de la generación del 98, Ramón Menéndez Pidal, durante los años 50 de ese mismo siglo. Las conclusiones de esta obra es que es una obra que atrapa si gustas de las leyendas artúricas y del género del amor cortés. En lo personal, puedo decir que aprendes de historia al mismo tiempo que vives las pasiones de los personajes a través de la historia. Hasta aquí esta video reseña. Fue un gusto